Esdras y Nehemías. El libro de Esdras fue escrito por Esdras. Lo escribió Esdras entre los años 456 al 444 a.C. El pasaje de hoy es versículos 1 al 3. Es la orden de Ciro para el regreso del cautiverio. El primer año de Ciro, rey de Persia, es el año 538 a.C. Esto es solo una fecha estimativa. Es el primer año de Ciro, rey de Persia. Conquistó Babilonia y comenzó a reinar la región. Jehová cumplió lo que había dicho por medio de Jeremías. En Jeremías 25:11 dice lo siguiente: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. También Jeremías 29:10 dice lo siguiente: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Para cumplir estas profecías, Jehová movió el corazón de Ciro, rey de Persia. Ciro emitió una orden para que los judíos cautivos regresaran a su patria. Se cumplió según la profecía de Jeremías. Los judíos cumplieron los 70 años de cautiverio en Babilonia. Dios los cuidó y los hizo regresar a su patria. Se cumplió la profecía dicha 70 años atrás. Cuando el pueblo de Judá cometía pecados, Dios trajo a las naciones paganas para llevarlo cautivo. Cuando se arrepintieron, regresaron a Dios y le clamaron, Dios les hizo volver a su patria. Ocurre lo mismo hoy en día. Cuando los creyentes pecamos, somos castigados por Dios. Si nos arrepentimos y nos afirmamos, Dios nos concede la independencia, la libertad y la bendición espiritual. 70 años atrás, Nabucodonosor oprimió cruelmente al pueblo de Judá. Cumplidos los 70 años, Ciro, el rey de Persia, fue movido por Dios. Por eso el pueblo de Judá regresó a su patria. Ciro regresó incluso
todos los utensilios del templo. Dios controló el corazón del rey según su soberanía. Proverbios 21:1 dice lo siguiente: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Sucede lo mismo hoy en día. Las huestes del diablo son tan duros y crueles como Nabucodonosor, rey de Babilonia. Estas huestes llevan cautivos a los creyentes y los oprimen a servidumbre. Pero si los creyentes oran a Dios, se afirman rectamente y perseveran hasta el fin, cuando llegue ese momento, Dios conmoverá a todas las huestes endurecidas y harán que ayuden a los creyentes. Dios matará a los que han de matar. Dios afirmará a los que han de ser afirmados. Dios conmueve a los que han de ser conmovidos. Con certeza Dios dará libertad a su pueblo conforme a su voluntad. Finalmente, Dios conduce a su pueblo hacia la bendición. Por eso, Ciro, siendo guiado por Dios, agradeció a Dios por la gracia de haberle concedido las naciones. En segundo lugar, emite el decreto en obediencia inmediata al mandato de Dios para la reconstrucción del templo de Jerusalén. En tercer lugar, obedeció el mandato de Dios incluso cuando implicaba su propio sacrificio y de su nación. Al enviar a los israelitas de regreso a su patria, perdería muchas manos de obras. Si los judíos reconstruyen el templo de Jerusalén y sirven a Dios, no adorarían los dioses del imperio persa. Sabía que perdería la majestad del rey y el privilegio de la nación, prestigio de la nación. A pesar de todos estos sacrificios, ese rey obedeció el mandato de Dios. El rey Ciro comprendió que Jehová es el Dios verdadero. Por eso bendijo al pueblo de Dios. El rey ordenó que regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. El antiguo rey babilonio esclavizó a los judíos llevándolos cautivos e incendió el templo. Pero el rey Ciro regresó a los judíos hacia Jerusalén y les hizo construir el templo. Esto es un hecho inimaginable. Se logró por el poder de Dios. Cuando el pueblo de Judá fue liberado de Babilonia, parecía que estaban soñando. Salmo 126:1 dice lo siguiente:
Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. En los versículos 4 al 6, los judíos se levantarían y los gentiles los ayudarán. Cuando el pueblo de Judá regresó a Jerusalén, donde quiera que estuviesen, sus habitantes los ayudaban con oro, plata y demás materiales. También dice que ofrezcan ofrendas por el templo de Dios. Antiguamente eran personas de naciones que destruyeron e incendiaron el templo. Ahora, gente de esas naciones proveen materiales necesarios para la construcción del templo. Gente de esas naciones también ofrecieron ofrendas para Dios. Esto es un prodigio de Dios. Es como una adivinanza de Sansón. Jueces 14:14 dice lo siguiente: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. De un rey pagano duro que antiguamente devoraba como león, ahora sale la dulzura como miel. Por eso, por más que suframos persecuciones y opresiones, no debemos desanimarnos sino orar. Si perseveramos hasta el fin, finalmente surgirá la dulzura, habrá un gran beneficio. En el versículo 5, los líderes de Judá y Benjamín, los sacerdotes, levitas y todos aquellos cuyos corazones fueron tocados, subieron a Jerusalén. Se levantaron inmediatamente dispuestos a construir el templo de Jerusalén. Eran personas que ya estaban establecidas en Babilonia. También estaban ya familiarizados con las costumbres de Babilonia. Finalmente era más cómodo vivir en Babilonia. Ir a Jerusalén desolado y construir el templo es una tarea muy difícil. Para un pueblo realizar una nueva fundación para vivir es muy difícil. Además, el viaje hasta Jerusalén tarda aproximadamente 4 meses. El camino tiene peligros de enemigos. Había también peligro de asaltantes y muchas adversidades. Pero ellos no pensaron en estas dificultades. En el mismo instante en que fueron inspirados por Dios, se levantaron con la determinación de la fe. Eran como los israelitas en la época de Moisés. Los israelitas que eran esclavos en Egipto
salieron rumbo a la tierra de Canaán, donde nunca habían ido. La fe de ellos tenía las siguientes características. Era una fe que anhelaba la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Era una fe que anhelaba el templo de Dios. Era una fe que anhelaba la libertad del espíritu por encima de las comodidades físicas. Era una fe que seguía la inspiración y la guía del Espíritu Santo. Como ellos se levantaron con esta fe, todos los que estaban a su alrededor los ayudaron. Los vecinos les dieron vasijas de oro, plata y otros materiales. Las personas a su alrededor los ayudaron dándoles animales y tesoros. Incluso les dieron ofrendas para Dios. Esto no significa que nos podemos levantar solamente si los demás nos ayudan. Si nos levantamos para obedecer el mandamiento de Dios, Dios nos concede todo lo que necesitamos. Ageo 2:8 dice lo siguiente: Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. A las personas que se levantaron para construir el templo, les fueron concedido todo lo necesario a través de quien sea. Pasó lo mismo con Jesús. Apenas nació Jesús tenía que huir a Egipto. Dios envió a los sabios del oriente y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Cuando Jesús tenía que entrar a Jerusalén, alguien le ofreció un pollino que nunca había sido montado por nadie. Cuando Jesús tenía que celebrar la Santa Cena, le ofrecieron el aposento alto de Juan Marcos. Le pasó lo mismo a Elías. Elías debía trabajar para la obra salvadora de Dios y Dios lo guió hasta el arroyo de Querit. En ese lugar Dios le envió a los cuervos que le llevaron pan y pescados. Además Dios lo guió a la casa de la viuda de Sarepta. Le hizo huir de la tribulación y hambre. Por lo tanto, no significa que no podemos hacer la obra de Dios por falta de bienes materiales. Más bien es por falta de una fe para levantarse a obedecer. Versículos 7 al 11 dice que los utensilios del templo son llevados a Jerusalén. 70 años atrás, el rey Nabucodonosor había llevado a Babilonia todos los utensilios sagrados que se usaban para el servicio de Dios en el templo de Jerusalén. Aquel rey había colocado esos utensilios en las casas de sus ídolos. Pero ahora la orden del rey Ciro era la siguiente:
que regresen esos utensilios a Jerusalén. En el versículo 8 ordenó por mano de Mitrídates, tesorero del templo, sacar todos esos utensilios. El número de esos utensilios era 5.400. Hizo llevarlos a Jerusalén a cargo de Sesbazar, príncipe de Judá. Sesbazar es el nombre babilonio de Zorobabel. A las personas que se levantaron para construir el templo, se les devolvió todos los utensilios del templo que estaban guardados. Así como Dios les envió a Babilonia para atacar cuando el pueblo de Israel pecó, cuando los cristianos pecamos nos disciplina mediante la vara de los incrédulos. Pero si los creyentes nos arrepentimos en medio de la disciplina, Dios protege a los creyentes y a su tiempo los restaura a la condición original. Cuando el pueblo se levantó para construir el templo, el poder de Dios salva al pueblo escogido y lo saca de un lugar imposible de salir. Cuando hoy en día los pastores fundan nuevas iglesias, hay muchos casos de idólatras que se arrepienten y regresan a Jesús. Sigamos con la exposición del capítulo 2. El capítulo 2 habla del primer regreso del cautiverio. El pasaje es versículos 1 y 2. Aparece la lista de nombres de los líderes del primer regreso desde Babilonia. En el presente capítulo está la lista de los nombres del primer regreso desde Babilonia. Los principales son Zorobabel y Jesúa. El regreso desde Babilonia se dio en 3 etapas. El primer regreso del cautiverio es el año 538 a.C. Regresaron bajo el liderazgo de Zorobabel. El segundo regreso del cautiverio es el año 457 a.C. Regresaron bajo el liderazgo de Esdras. El tercer retorno del cautiverio, año 444 a.C. Regresaron bajo el liderazgo de Nehemías. El capítulo 2 contiene la lista de los nombres del primer regreso del cautiverio. La lista del segundo regreso del cautiverio está en los capítulos 7 y 8. Zorobabel es el líder político que lideró al pueblo en el primer regreso del cautiverio. Jesúa es el líder religioso, el sumo sacerdote. Jesúa también se lo llama Josué. El Nehemías que aparece en esta lista no es el Nehemías que lideró el tercer regreso del cautiverio. Si bien llevan el mismo nombre, son dos personas distintas. Porque el primer regreso del cautiverio es en el año 538 a.C. El tercer regreso del cautiverio es en el año 444 a.C. Son 94 años de diferencia.
El Mardoqueo que aparece en esta lista no es el Mardoqueo de Esther. Son distintas personas. Porque el primer regreso del cautiverio es en el año 538 a.C. La época de Esther es durante el reinado de Asuero, o sea, el año 485 a.C. Son 53 años de diferencia. En los versículos 3 al 35 se registra la ascendencia de los que regresaron a la patria y el número de sus descendientes. Los israelitas cautivos regresaron según la familia de sus ancestros. El número de ancestros es en total 33. Aunque estaban viviendo como cautivos en Babilonia, los israelitas estaban agrupados según la región. Vivían juntos según el grupo de familias del mismo ancestro. El nombre de la familia llevaba el nombre del ancestro. También se agrupaban en familias según el nombre de la región que vivían en Judá. En el retorno regresaron según sus familias. Contaron según el número de familias y dieron el informe. La familia más numerosa es la descendencia de Senaa en el versículo 35. Son 3.630 los que regresaron de esta familia. La familia menos numerosa aparece en el versículo 24, los descendientes de Asmavet. De ellos regresaron solo 42 personas. El hecho de censar a los israelitas según las familias de los que regresaron de Babilonia nos indica que incluso en la iglesia neotestamentaria de la actualidad también hay pertenencias. Es similar a lo que aparece en Apocalipsis 7, versos 5 al 8. Dice que la totalidad de los salvos está formado por las 12 tribus. Pero estas 12 tribus son distintas de las 12 tribus del Antiguo Testamento. Porque la tribu de Judá, el cuarto hijo de Jacob, aparece primero. No aparece la tribu de Dan y aparece la tribu de Manasés. En el Antiguo Testamento las tribus y familias estaban formadas físicamente. En la era del Nuevo Testamento las agrupaciones son según las denominaciones que han comprendido ciertos aspectos de la verdad. Esto es así porque se van formando personas de fe según la comprensión de la verdad de acuerdo a cada denominación. La diferencia de comprensión de la verdad forma distinto carácter. En el reino de los cielos, la gente será galardonada según el grado de formación de carácter. En el mundo también la gente vive según el grado de comprensión. El carácter espiritual del cristiano se va desarrollando según su comprensión de la verdad. Según el carácter espiritual que se vaya desarrollando en el mundo, entrará al reino de los cielos. La gente suele reunirse según cómo comprenden la Biblia. Eso forma una familia, una tribu. Por eso hay que enseñar correctamente la verdad bíblica.
Es importante la correcta comprensión y desarrollar el carácter espiritual según la palabra de Dios. Los pasajes versículos 36 al 63 hablan de los sacerdotes, los levitas y colaboradores del templo que regresaron. Hay 4 familias de sacerdotes. En total son 4.289 personas. 4.289 personas. También son muchos. Los sacerdotes son personas que se entregan completamente al servicio de Dios. Por eso ellos prosperaron. Ocurre lo mismo en la era del Nuevo Testamento. Los creyentes que sirven bien a Dios son bendecidos prósperamente. En el versículo 4, de los levitas regresaron 9 familias. Regresaron 9 familias, pero solo suman 341 personas que regresaron. Los levitas estaban a cargo de servir en el templo. Como en Babilonia no había templo, ellos no pudieron servir en ningún templo durante 70 años. Ellos no pudieron guardar su función para el templo. Por eso no pudieron multiplicarse y solo una minoría pudo regresar. En cambio, los sacerdotes, aunque en Babilonia no había templo, instruyeron al pueblo de Judá cómo debían servir a Dios. Los sacerdotes continuaron cumpliendo su función como sacerdotes. Por eso el pueblo pudo abrigar un anhelo por el templo de Jerusalén. El pueblo deseaba ofrecer sacrificios a Dios. Pero los levitas, a falta de templo, no pudieron cumplir su función. Pareciera esta la explicación de tan poca multiplicación de levitas. Y tan pocos regresaron. Son prosperados los que cumplen fielmente su función delante de Dios. Son bendecidos hoy en día los que cumplen fielmente su responsabilidad en la iglesia. Si al igual que estos levitas descuidamos la responsabilidad y no hacemos el esfuerzo, se debilita la obra de vida. Estas personas no pueden guiar a otros a la iglesia. El versículo 43 habla de la familia de los sirvientes del templo, los Netinims. En total, 35 familias. Originalmente los Netinims eran gentiles, eran de Gabaón. Cuando Israel conquistó la tierra de Canaán, ellos se enteraron que los israelitas conquistaron las ciudades de Jericó y Ai. Los habitantes de Gabaón temieron a los israelitas. Por eso engañaron a Josué e hicieron alianza con Israel. Luego se supo la mentira de ellos. Así ellos llegaron a ser los leñadores para servir a la asamblea de los israelitas y para el altar de Jehová. También eran los que cargaban y llevaban el agua. Aunque ellos eran extranjeros, colaboraban para el templo. Por eso fueron incorporados en el número de las familias del pueblo de Israel. Aquí hay una enseñanza. Indica que en breve también los gentiles
serán participantes de la salvación como pueblo de Dios. En el versículo 55, hay 10 familias de los siervos de los hijos de Salomón, junto con la gente de Netinim, suman 392 personas. Muchos de los Netinim y los siervos de los hijos de Salomón no pudieron regresar. Los Netinim habían servido para el templo de Dios. Pero como en Babilonia no había templo, no pudieron colaborar y no se multiplicaron. Pocos regresaron de los Netinim. Ocurre lo mismo con los descendientes de los siervos de Salomón. Los siervos de Salomón estaban orgullosos y se sentían confiados por haber servido al rey en el pasado. Debido a eso, no pudieron multiplicarse y pocos regresaron. En el versículo 59 se registran familias de personas inexactas. Se presentan 3 familias del pueblo común y se presentan 3 familias de los sacerdotes. Los líderes consideraban a estos como impuros. En caso de estos sacerdotes, eran considerados impuros hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Por eso, no podían comer de los alimentos del lugar santo. El gobernador aquí se refiere a Zorobabel, el gobernador de Judá. El Urim y Tumim eran herramientas que usaban los sacerdotes para consultar la voluntad de Dios. Las cosas más santas son los sacrificios que ofrecían el pueblo de Dios. Las cosas más santas eran comidos por los sacerdotes luego de que el pueblo las ofrecieran en sacrificio. Esto nos enseña que cuando hoy en día nosotros no tenemos un entendimiento exacto de la verdad, Dios nos considera impuros. Los que se encuentran en un lugar intermedio entre la verdad y la falsedad no pueden participar de la obra de Dios. Por eso debemos estar firmemente parados sobre la palabra exacta de Dios. En los versículos 64 al 67 registran los siervos, siervas y ganados. Cuando los israelitas regresaron de Babilonia, salieron con muchos siervos, siervas y ganados. Toda la congregación sumaba un total de 42.360 personas. Esta es la cantidad de los que se inscribieron para regresar al principio. Pero en realidad regresaron 29.818 personas. Es la suma de todas las familias registradas en los versículos 3 al 63. Hay una diferencia de 12.542. Entre los que se anotaron para regresar de Babilonia, muchos no pudieron regresar por diversos asuntos. Probablemente hubo gente que no regresó ante el hecho de que se tardaría más de 4 meses de viaje. También habrá otros que no regresaron porque al regresar a Jerusalén el trabajo sería muy duro. En el momento de la inspiración del Espíritu Santo, querían regresar a Jerusalén. Pero debido a pensamientos carnales, algunos se volvieron atrás.
Estas son personas que siguen las comodidades físicas temporales. Por eso no pudieron participar de la libertad espiritual ni de la actividad de la vida. Por eso, cuando somos movidos por el Espíritu Santo, no debemos apagarlo. Debemos obedecer el mandato de Dios inmediatamente. Así podemos subir al lugar prometido por Dios y participaremos de la actividad de vida espiritual. En los versículos 68 al 70, los que regresaron dieron ofrendas para la edificación del templo. Entre los que regresaron de Babilonia, los jefes de casas paternas, en vez de construir sus casas, construyeron primero el templo. En el versículo 69, los jefes de casas paternas ofrecieron 61,000 dracmas de oro. Dieron 5,000 libras de plata. Dieron 100 túnicas sacerdotales. Los jefes de casas paternas ofrecieron a Dios según sus fuerzas. Dieron con un corazón alegre. Cuando ofrendamos a Dios debemos hacerlo con un corazón alegre. También nosotros, en vez de nuestra propia casa, debemos edificar primero el templo. Cuando ofrendamos debemos hacerlo según nuestras fuerzas. Es muy valioso que ofrendemos a Dios con dedicación según la fuerza que Dios nos ha dado. Los que tienen mucha fuerza económica deben ofrendar mucho. Los que tienen pocos bienes materiales deben ofrendar poco. Dios demanda más a los que más les ha dado. Los que ofrecen poco, aunque recibieron mucho de Dios, están pecando de desobediencia contra Dios. Lucas 12:48. Todo el pueblo de Israel regresó. El pueblo regresó y habitó en los lugares donde moraron sus ancestros en el pasado. Los que regresaron de Babilonia, en su mayoría, habían nacido en Babilonia y regresaron a la tierra donde pertenecían sus ancestros. A pesar de eso, no se quejaron ni un poco. Fueron y habitaron en los lugares de sus ancestros. Con esto terminamos la primera clase de Esdras y Nehemías.